Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a una nueva semana de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: La Iglesia, el lugar de los que aman a Jesús. Autor Pedro Dong. Título de la semana: En Betania están los que aman a Jesús. Día lunes, leer con oración. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Juan capítulo 11, versículo 44. Repetimos: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Título del día: Desatar y dejar ir. El mensaje de esta semana, titulado En Betania están los que aman a Jesús, basado en pasajes de los capítulos 11, versículos 17 al 46 y capítulo 12, versículos 1 al 11 del Evangelio de Juan, trata sobre Betania. Allí se encontraba el hogar acogedor de aquellos que, aunque estaban atribulados, amaban a Jesús y eran amados por Él, representando el ambiente acogedor del vivir saludable de la iglesia. Dios no hace nada por simple publicidad, para producir algo impactante pero sin sentido. En todo lo que Él hace hay un propósito que apunta a cumplir su voluntad. Jesús realizó un gran milagro, algo que nadie había hecho antes. Resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días sepultado. El Señor lo llamó fuera de su tumba. Juan capítulo 11, versículo 43. Y entonces el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Versículo 44. El Señor, en el capítulo 10 de Juan, vino a llamar a sus ovejas para formar su iglesia. Estos que fueron llamados no son personas buenas, justas ni sanas, que no necesitan de médico. Él llamó a personas como el paralítico que llevaba 38 años en esa condición, al ciego de nacimiento y también a Lázaro, que había muerto y sido sepultado hacía 4 días. Jesús sanó al paralítico y éste comenzó a caminar. Sanó al ciego y éste comenzó a ver. Resucitó al muerto ya en descomposición por el poder de la palabra. Sucedieron milagros en las vidas de las personas llamadas por Jesús para ser parte de la iglesia. Esto es un estímulo para nosotros, especialmente para aquellos que son líderes en las iglesias. Debemos ser sensibles a la obra del Espíritu en la vida de los hermanos. Es posible que entre nosotros haya jóvenes que antes parecían paralizados espiritualmente, alejados del Señor, poco cooperativos, pero a quienes el Señor ha sanado. Puede ser que también haya ciegos de nacimiento que tienen ojos y acceso a la palabra, pero no pueden verla. Sin embargo, un día el Señor pasó junto a ellos y los envió al estanque de Siloé, donde se lavaron y comenzaron a ver. Quizás incluso haya quienes estaban muertos, en una condición inútil para la obra, para el Señor y para la iglesia. Los muertos no pueden hacer nada en la iglesia, pero un día el Señor, por la palabra, se acercó a cada uno de ellos y les dijo: sal fuera del sepulcro. Ellos resucitaron y salieron. En situaciones como estas es necesaria la intervención de los hermanos que lideran. Estas personas que antes estaban paralizadas, ciegas o incluso muertas, experimentaron un milagro del Señor en sus vidas. Ahora es el momento de que tengamos la sensibilidad de desatar sus ataduras, para que no queden inmovilizadas en la iglesia. Amados, si el Espíritu hizo la obra, cooperemos con Él quitando las vendas. Estas personas ahora caminan, ven y están vivas, porque el Señor trabajó en ellas.
Es hora de quitarles las vendas e involucrarlas en la edificación de la iglesia y en la obra del Señor. No podemos ser lentos. Hermanos líderes, observen a los hermanos que sirven con ustedes. El Señor trabajó en ellos. Quitémosles las vendas para que sean útiles. En su muerte en la cruz, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, liberó a los cautivos y dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4 versículo 8. El Señor quiere usar a estos cautivos resucitados en la iglesia como los hombres hábiles descritos en este versículo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 2, versículo 10. Hechura en griego es poiema, que significa algo que fue hecho, fabricado, producido. Somos hechura de Dios. Él trabajó en nosotros salvándonos de la parálisis, la ceguera y la muerte, librándonos de la esclavitud para que seamos útiles en la edificación de la iglesia. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras no son aquellas de carácter humanitario, como ayudar a los ancianos o a los pobres, sino que son obras destinadas a la edificación del tabernáculo. En el Antiguo Testamento, Dios necesitaba hombres expertos y hábiles en trabajos manuales para trabajar la madera, las telas, las piedras y los metales. En su obra, Dios necesita de estas personas talentosas. Por eso, viene a salvarlas de la parálisis, la ceguera y hasta la muerte, para que puedan ser enviadas como dones para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 4 versículo 11. Él preparó a estas personas para perfeccionar a los santos para la obra de su ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos aquí para hacer la obra del ministerio, que es edificar el cuerpo de Cristo. Por tanto, por un lado, necesitamos ser perfeccionados para edificar. Por otro lado, para esta edificación hay que buscar más materiales, que son personas a quienes predicamos el Evangelio. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Juan capítulo 11 versículo 44. Jesús ordenó desatar a los que estaban muertos para ser perfeccionados y volverse hábiles en la edificación de la iglesia. Y Juan continúa: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Capítulo 11, versículo 45. Pero notamos que también estaban allí quienes denunciaron a Jesús ante los fariseos. Versículo 46. Esto nos muestra que Jesús quería hacer una separación entre los que creían y los que querían denunciarlo ante los fariseos. Nosotros formamos parte de los que aman al Señor y creen en Él. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro Cómo pastorear el rebaño de Dios, capítulo 4. Libro El mayor sufrimiento de Jesús, capítulo 2. Jesús es el Señor.